Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya estamos en el mes junio. Por la gracia del Señor, llegamos hasta este mes junio. El tiempo pasa muy rápido volando. Eh, Parece que ayer empezó la cuarentena, pero ya pasó casi 3 meses. Pero por la gracia del Señor estamos luchando contra esta pandemia. Sin importar la situación, nosotros sin falta avanzamos delante del Señor a través del culto, a través de los seminarios, de academias, de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay también. Y también el mes pasado tuvimos la conferencia internacional online con el pastor Oxupac también. Así Dios está trabajando para anunciar este evangelio en todas las naciones. Esta mañana también vamos a abrir la Biblia para meditar el corazón del Señor. Romanos capítulo 8, busquemos el libro Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 voy a leer. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta el 8 hemos leído. Dios, a través de la Biblia, nos muestra sobre dos mundos bien diferentes desde la creación de este mundo. Hay la luz, hay las tinieblas. Donde hay tinieblas, hay muchas cosas sucias, desastres, desordenadas. Pero cuando viene la luz, las tinieblas se van automáticamente. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. También Dios creó los cielos y la tierra. Hay aguas del cielo, hay aguas de la tierra también. Hay el camino estrecho, hay el camino ancho. Hay árbol bueno, hay árbol malo. Hay 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes prudentes. Siempre Dios nos muestra sobre dos mundos. Este capítulo 8 del libro Romanos nos muestra sobre dos mundos también. Uno se llama la carne, el otro se llama el espíritu. Estos mundos también son muy diferentes. Usted creo que se acuerda muy bien de Nicodemo. Nicodemo vino a Jesucristo una noche diciendo: Maestro, yo sé que usted vino de Dios, si no,
no puede hacer todas las obras maravillosas. Nicodemo, comparando con los demás judíos, era bastante abierto, diferente a los demás, porque Nicodemo no le consideraba a Jesucristo como un endemoniado, sino un maestro que vino de Dios. Pero Jesucristo le dijo a Nicodemo, directamente le dijo así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Eso a qué se refiere? Nicodemo, tú tienes conocimiento. Tú eres principal de los judíos. Eres maestro. Pero tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era principal de los judíos. Siendo judíos, él también era principal. Entre los judíos él era maestro. Los judíos tienen el orgullo enorme de ser descendientes de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Judá. Somos del linaje de Abraham. Ellos tienen el gran orgullo por ser judíos. También los judíos menosprecian a los gentiles. Los gentiles, ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos no tienen fe. Sobre todo los judíos menospreciaban muchísimo a los samaritanos, considerándolos como inmundos, sucios. Así los judíos tenían el gran orgullo de su nacimiento, de su linaje. Así se jactaban los judíos. Creo que hoy en día también pueden haber los judíos que aún tienen ese orgullo. Nicodemo, entre ellos, entre los judíos, era maestro. Yo soy maestro, yo soy principal. Entonces Nicodemo tenía muchos puntos hermosos y atractivos en sí mismo según su nacimiento. Pero Jesucristo, ¿qué le dijo? Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es una palabra bastante fuerte, ¿sí? Nacer de nuevo. ¿Eso a qué se refiere? Todo lo que tú tienes según tu nacimiento no vale ni sirve para ver el reino de los cielos. Por todo lo que tú tienes, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es algo muy fuerte, para Nicodemo sobre todo. Por eso Nicodemo se quedó bastante confundido, ¿no? Maestro, soy viejo. ¿Acaso yo tengo que entrar en el vientre de mi madre, nacer de nuevo? Así Nicodemo le respondió y preguntó al Señor. Nicodemo no entendía nada de lo que decía Jesucristo. Jesucristo le dijo a Nicodemo,
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí están dos mundos bien diferentes. Aunque Nicodemo entre en el vientre de su madre y nazca otra vez, es lo que es nacido de la carne. Igual este nacimiento es el nacimiento de la carne. Entonces, eso no sirve ni vale para ver el reino de los cielos. Por eso, Jesucristo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tú tienes que nacer del espíritu. Así es. Sea lo que sale de la carne, carne es. Aunque sea precioso, excelente, hermoso, se ve muy especial, elegante, superior, espiritual, no importa. Si nace de la carne, si es nacido de la carne, carne es. Entre todos los que son nacidos de la carne, aunque sea mejor, es lo que es nacido de la carne. Entonces, delante de Dios es lo mismo, es la misma cosa, no hay diferencia. El Señor va a verificar una sola cosa. ¿De dónde es? ¿De qué es? ¿Es de la carne o del espíritu? La procedencia es importante. Muchos cuando compran algunos equipos importantes, ven la procedencia. Este equipo, ¿qué procedencia tiene? Entonces, asegurando su procedencia, ya se quedan tranquilos, ¿no? Si es de tal país, entonces es confiable. Bueno, aunque sale un poco más caro, voy a comprar. Claro, la procedencia es importante. Delante de Dios también, Dios solamente quiere ver una sola cosa. ¿De dónde es? ¿De qué es? ¿Es nacido de la carne o del espíritu? Todo el esfuerzo del ser humano y sacrificio y buena obra y buena voluntad y buen esfuerzo, sea lo que sea. Lo que es nacido de la carne, carne es. Así no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido del espíritu, eso es lo que vale delante de Dios. ¿Qué es espíritu? En el libro San Juan, capítulo 4, Jesucristo le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, así le dice. Dios es el espíritu. Lo que es nacido del espíritu es lo que es nacido de Dios.
Hay cosas que salen de la carne, hay cosas que salen de Dios. Aunque se ven igualitos, pero si es diferente su procedencia, totalmente es otra cosa. Solo Dios quiere ver una sola cosa. En el libro Génesis, los seres humanos se unieron, lograron la alianza para tener más fuerza y poder. Por eso ellos para formar la alianza, empezaron a construir la torre. Vamos a ver un ratito, ¿sí? El libro Génesis capítulo 12. Busquemos. Perdón. 11 es 11. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En aquel momento los hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Si los hombres se quedan esparcidos, no pueden tener poder ni fuerza. Por eso ellos, para construir una ciudad y una torre, ellos se unieron. ¿Y qué hicieron? Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. En aquel momento ya los hombres usaban ladrillo, ¿sí? ¿Cuál es más fácil levantar la pared, levantar la torre? ¿Con el ladrillo o con la piedra? Claro, con el ladrillo es mucho más fácil y mucho más rápido. Porque cada ladrillo tiene la misma medida, está bien preparado para alzar, levantar la pared con la mezcla. Ellos les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Antes de usar el ladrillo, ellos usaban las piedras para edificar algo, ¿no? Para levantar el altar y la pared y el cimiento, sea lo que sea. Usaban las piedras. Hay diferencia entre el ladrillo y la piedra. El ladrillo tiene la misma medida, tiene la misma forma. Por eso es bien fácil de levantar. Pero en el caso de piedra, cada piedra tiene diferente tamaño, diferente
figura también. Por eso es re difícil trabajar con la piedra. No cualquiera puede levantar la pared con las piedras, no cualquiera. Los profesionales nomás pueden levantar la pared con las piedras. Eso es muy lento. El trabajo es muy, muy lento. Porque cada piedra tiene diferente medida y forma. Entonces, y probando, si no se ubica bien, y rompiendo y buscando su espacio, y si sobra un espacio para meter ahí una piedra, hay que buscar, hay que también y romper y acomodar y colocar. Lleva tiempo. La piedra es natural que Dios hizo. El ladrillo fabricado por los hombres. ¿Sí? Entonces ellos, en el lugar de la piedra, usaban ladrillo. Su técnica, su manera, su esfuerzo, su sabiduría, su inteligencia. ¿Sí? Para levantar algo con la piedra necesitaba la sabiduría de Dios, la gracia de Dios también. Pero para levantar el ladrillo, así fácilmente podían. Luego ellos levantaban la ciudad y la torre, diciendo, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí los hombres lograron la unión, la paz, la alianza, el poder, ¿sí? Para poder estar bien todos unidos, para no estar esparcidos. Ellos necesitaban un centro, ¿sí? A la ciudad tenían que regresar, después de trabajar, viajar y regresar. Si no, uno se queda allá, otro allá y se queda perdido en el camino. Ya se pierde la fuerza, ¿no? Por eso, para poder volverse al lugar, para volverse al centro, ¿cómo? En aquella época no había GPS, ni celular, ni el mapa, ni brújula tampoco. Entonces, usaban la torre. Para eso, ellos querían levantar la torre alta. ¿Por qué? Desde lejos pueden ver la torre. Ah, ahí está. ¿Dónde está la torre? Ahí está mi casa. Ahí está mi ciudad. Entonces, viendo la torre, pueden regresar sin problema. Ah, ahí está. De lejos igual se ve la torre alta. Así ellos estaban construyendo una ciudad y una torre. Pero Dios vino y detuvo la obra de los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Los seres humanos, por su esfuerzo, por su sacrificio, querían lograr la alianza y formar equipo, sin la gracia y sin la misericordia de Dios. Así estaban, así. Por eso, en el lugar de Dios, la ciudad, la torre que construyen los seres humanos para reemplazar como les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra. Esta técnica, este sistema, ellos
querían poner en el lugar de Dios. Sin la gracia de Dios, sin misericordia de Dios, ellos podían lograr la alianza, formar equipo, tener fuerza. Sí. Por eso ellos querían levantar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto pertenece a la tierra, a la carne también. Por eso Dios dijo: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todo esto tiene un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Jehová esparció todos los seres humanos. Porque lo que es nacido de la carne está en contra de lo que es nacido del Espíritu. Por eso Dios esparció. La carne no puede reemplazar el Espíritu. Lo que es nacido de la carne no puede estar en el lugar de lo que es nacido del Espíritu. Así es. Por eso Nicodemo, humanamente, carnalmente, ya tenía muchas cosas, ¿sí? Su experiencia, su linaje, su nacimiento, su conocimiento, su entendimiento. Pero con eso, él no podía alcanzar a lo que es nacido del Espíritu. Él no podía ver el reino de los cielos. Por eso Jesucristo le dijo a él: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diciendo, tú tienes que nacer de nuevo, del Espíritu, quiere decir. Entonces, para eso, ¿qué es lo que puede hacer Nicodemo? Nada de nada. Todo lo que sale de Nicodemo es lo que es nacido de la carne. Todo lo que puede lograr Nicodemo por su esfuerzo, por su sacrificio, por su cuenta, también es lo que es nacido de la carne. Así no puede alcanzar a lo que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo Nicodemo puede nacer entonces del Espíritu? Eso ya no pertenece a Nicodemo. Dios tiene que dar la vida del Espíritu. Dios maneja la vida. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento ya no pertenece a Nicodemo. El nuevo nacimiento está fuera de su alcance de Nicodemo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que voy a hacer? No. No es que Nicodemo tiene que hacer algo, sino que Jesucristo tiene que hacer. Dios tiene que hacer. Dios tiene que dar la vida. ¿Sí? Todo lo que hace Nicodemo es lo que es nacido de la carne. Todo lo que hace Jesucristo es lo que es nacido del Espíritu. Por eso Jesucristo le dijo:
a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Perdón, no me sale muy bien este versículo. Voy a leer lo que está escrito exactamente en la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el nuevo nacimiento. Tener la vida eterna es tener el nuevo nacimiento, nacer de nuevo quiere decir. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesucristo? Tiene que ser levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer Nicodemo? Nada. Nada de nada. Solo Nicodemo necesita creer en Jesucristo levantado en la cruz. No más. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, en aquella época, todos los mordidos de la serpiente ardiente miraban a la serpiente puesta en una asta que Moisés levantó, vivían. Así fue. Así fue. Así Jesucristo tenía que ser levantado. Así Jesucristo tenía que ser levantado. Así Jesucristo tenía que ser crucificado en la cruz. ¿Para qué? Para que todos tengan vida eterna. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento de Nicodemo depende de quién? Depende de Nicodemo, depende de su sacrificio, depende de su obra, en ninguna manera. Depende de Jesucristo. Si Jesucristo logra la voluntad de Dios, si Jesucristo se queda levantado en la cruz, crucificado en la cruz, ya está. ¿Sí? Por eso aquí dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No sé, Nicodemo llegó a entender este punto, pero Jesucristo ya le presentó, no escondió nada, sino le contó, le sacó todo a Nicodemo. Ahí está el mensaje bien claro. Nicodemo, tu vida, tu nuevo nacimiento no está en tu mano, sino yo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo tengo que ser levantado. Yo tengo que morir en la cruz para que tú tengas vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Amados, hoy en día, así mismo también. No es que los seres humanos tienen que lograr algo por su sacrificio, por su obra, por su intento. No.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Así nadie puede agradarle a Dios por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio, por su intento, por su buena voluntad. No. Sino únicamente Jesucristo, quien vino para hacer la voluntad de Dios. Puede hacer la voluntad de Dios, puede agradarle a Dios por su sacrificio, por su sangre. Ya ahora ustedes pueden ordenar un poco su corazón, ¿sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que hacemos nosotros es de la carne. Todo lo que hace Jesucristo es del Espíritu. ¿Me hago entender? ¿Sí? Vamos a volvernos al libro Romanos capítulo 8. Desde el versículo 1 vamos a ver. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, ¿qué se refiere? Los que creen en Jesucristo, los que se apoyan en Jesucristo, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? Es apoyarse en Jesucristo, confiar en Jesucristo, creer en Jesucristo. Andar conforme a la carne es hacer su esfuerzo, sacrificio, obra, buscar algo dentro de su alcance, dentro de su posibilidad. Eso es andar a la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Toda la obra de Nicodemo es carne, toda la obra de Jesucristo es el Espíritu. ¿Me hago entender? Sí. Por las obras de Jesucristo no hay condenación. No hay ninguna condenación. No. No por la carne, sino por el Espíritu. No por las obras de cada uno, sino por las obras de Jesucristo. Amén. No por nuestro sacrificio, sino por el sacrificio de Jesucristo. Ninguna condenación hay. Esto es lo que logró Jesucristo. Por eso este capítulo 8 nos muestra bien claramente sobre dos mundos. El mundo de la carne, el mundo del espíritu. Dos. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí está el espíritu. Ahí está. Ahí está la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. No está en la carne nuestra. La vida no está en las obras nuestras. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta se refiere a la carne.
3 dice más claramente, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está el mundo de la carne. Lo que era imposible para la ley. ¿La ley tiene falla? No. La ley de Moisés es la ley que Dios dio. La ley de Moisés no tiene ninguna falla ni problema, sino es la ley que Dios envió. Pero ¿qué pasa? La ley es débil por la carne, por nuestra carne. La ley es débil. Un ejemplo, había un hombre que cayó en manos de ladrones, que descendía de Jerusalén a Jericó. Los ladrones le pegaron y le despojaron, y dejaron medio muerto y se fueron. Este hombre se quedó medio muerto. ¿Eso a qué se refiere? Ya está por morir. Aún estaba respirando un poco, pero prácticamente ya era un cadáver nomás. No podía hacer nada de nada por sí mismo. En ese momento, por ahí pasaban un sacerdote. Pero, ¿qué hizo el sacerdote? Viéndole de lejos, pasó de largo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó de largo? Él no quería, yo no creo que él a propósito pasó de largo, sino él también quería hacer algo, pero no podía. No podía. Todo lo que sabía, todo lo que hacía el sacerdote, ante este hombre medio muerto no tenía valor. Era débil. No podía hacer nada de nada. Trae una cabra sin defecto, trae ofrenda, trae tal cosa, hazlo tal cosa. ¿Qué podía hacer este hombre medio muerto? Nada de nada. Lo que sabía, lo que hacía el sacerdote no estaba mal, pero para este hombre medio muerto no tenía sentido ni poder. Era débil para este hombre. No sé, me explico. La ley de Moisés en sí no tiene problema, pero por la carne nuestra, la ley de Moisés es débil. No puede justificarnos, ni limpiarnos, ni hacernos perfectos tampoco. Eso es su límite de la ley de Moisés. Todo esto pertenece a la carne. Por la carne es débil la ley. Por eso, 3 otra vez, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Por eso, para la ley es imposible, ¿qué cosa? Justificarnos, santificarnos. Era imposible. Para la ley, por la ley, para la ley era imposible limpiar nuestro pecado, justificarnos, santificarnos, hacernos perfectos, darnos la vida eterna. Todo era imposible por la carne, para la ley. Por eso, Dios, sabiéndolo, viéndolo,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley llegó antes de Jesucristo, 1491 años antes que Jesucristo llegó la ley en el monte Sinai. Pero ¿qué hizo la ley? No pudo salvar a nadie. No pudo entregarle la vida eterna a nadie. No pudo darle la vida a nadie, porque era débil por esta carne. Para Dios la ley no tiene ningún problema, correcto. Pero por la carne es débil, era imposible. Por eso Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó a la carne de Jesucristo el pecado de todos nosotros. Para eso. Por la carne nuestra es imposible. Por eso Dios, sin contar nuestra carne, sin contar nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestro poder, preparó Jesucristo. La carne de Jesucristo, de semejanza de pecado, preparó. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne de Jesucristo. Para eso. Isaías capítulo 53, versículo 6. Voy a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sí, así nosotros cometimos pecados y cometemos pecados también. Pero ¿qué pasa? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a suponer que esto es el pecado de todos nosotros, ¿sí? Aquí está el pecado de todos nosotros. Así nosotros cometemos pecados. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿sí? Bueno, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí están nuestros pecados. Aquí está el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? ¿Quién puede ser? Jesucristo, que Dios envió en semejanza de carne de pecado. Por esta razón, para condenar al pecado en la carne de Jesucristo. ¿Sí? Así es. La paga del pecado que exige la ley es muerte. Muerte. Por eso Jehová condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, nuestro pecado, ¿dónde está? ¿Dónde está? En él. Jehová ya cargó en él. Está en Jesucristo. Condenó el pecado en la carne de Jesucristo. Amén.
en el río Jordán, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, se cumplió toda justicia. Claro, una parte, ¿sí? Después de quitar el pecado del mundo, al día siguiente dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Luego fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado, que es muerte. Así Jesucristo derramó toda su sangre. La vida de la carne está en su sangre. Antes de fallecer, aseguró con su palabra: consumado es. Amén. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Consumado es. Jesucristo logró la voluntad de Dios. He aquí que vengo, Dios, para hacer la voluntad de Dios. Quita lo primero para establecer esto último. Así vino Jesucristo y logró por su propia sangre. Así dijo: consumado es. Opama. Ya está, ya terminó. Jesucristo ya logró todo bien, completamente. ¿Para qué? Para que todos tengan vida eterna. Amén. Si Jesucristo no hubiese logrado todo, si no hubiese hecho la voluntad de Dios, si no hubiese logrado el perdón eterno del pecado, si Jesucristo no hubiese logrado la justicia de Dios, y la santificación y la perfección, nuestra fe no tendrá sentido en ese caso. Pero nuestra fe vale. Nuestra fe que cree en Jesucristo vale. ¿Por qué? Jesucristo ya logró todo. Aseguró con esta palabra: consumado es. Amados, ¿ustedes están buscando la salvación en sí mismo? ¿Están buscando ustedes el perdón del pecado dentro de su alcance, en su obra, en su sacrificio, en su oración? Ahí no está. En Cristo está. Hay que encontrar en Cristo. Hay que buscar en Cristo. Ahí va a poder encontrar. Jesucristo ya logró. Él vino para hacer la voluntad de Dios y ya logró. Amén. Esto es lo que es nacido del Espíritu, sin nada que ver con la obra nuestra y con el esfuerzo nuestro. Jesucristo ya nos dio a nosotros la vida eterna. Jesucristo ya nos dio a nosotros la justicia de Dios, el perdón eterno del pecado, 100% por las obras de Jesucristo. Esto es lo que es nacido del Espíritu. ¿Ustedes quieren ver algo dentro de su carne? ¿Ustedes quieren asegurar algo con lo que sucede dentro de su carne? Están enfocando a la carne aún. Romanos capítulo 8, vamos a ver otra vez. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso
Dios envió su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ustedes no busquen algo más en su carne, sino en Espíritu, en Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para nosotros? ¿Qué es lo que logró Jesucristo para nosotros? Consumado, dijo Jesucristo. Entonces Jesucristo ya logró la justicia de Dios. Jesucristo ya logró nuestra santificación también. Por eso, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Aquí, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así es. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne nomás. A ver, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que... yo? Enfoca a la carne nomás. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que creen en Jesucristo. Los que ya recibieron la salvación del pecado por Jesucristo. Ellos piensan en el Espíritu, en Jesucristo. Gracias, Señor, por su sacrificio, por su sangre soy justo. Gracias, Señor, por su sangre soy limpio. Gracias, Señor, por su sacrificio soy santificado. No tengo más pecado, Señor. Gracias. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Amén. Ustedes, ¿de dónde son? ¿Ustedes son de la carne o son del Espíritu? Si son del Espíritu, no busquen algo más en su carne. ¿De verdad tengo pecado o no? ¿Yo cometí pecado o no? ¿De verdad yo tengo que yo soy santo? No busquen algo en su carne. No piensen en su carne, cómo está, qué tiene, qué pasa, qué sucede. Ya no piensen más en su carne. Los que piensan en su carne son de la carne. En la carne nuestra no hay nada. Ahí no está la obra de Dios. Ahí no está el enfoque de Dios. Ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí no está el amor de Dios. Todo lo que Dios preparó para nosotros está en Jesucristo. Enviando Jesucristo aquí dice 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así Jesucristo ya logró diciendo, consumado es. Por eso Dios nos dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén. Así es. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, no de la carne. Los que son del Espíritu piensan en lo que hizo Jesucristo para nosotros.
A ver, ¿qué es lo que hizo Jesucristo para mí? ¿Qué es lo que logró Jesucristo para mí? ¿Qué es lo que dice Dios para mí? Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dice Dios, así dice el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Por su palabra soy limpio, soy libre. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice que soy santificado gratuitamente por su gracia, soy justificado. Dice, gracias, Señor. Gracias. Ustedes, por favor, no vean con sus ojos de la carne, ni busquen algo digno, algo de razón en su carne. En ese caso son de la carne, que no pueden ver el reino de los cielos, lastimosamente. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu que Dios logró a través de Jesucristo, en Jesucristo, por Jesucristo. Amén. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está las cosas del Espíritu. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién dice así? Jesucristo. Ahí está, son las cosas del Espíritu. Amén. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Consumado es. Esto es lo que logró Jesucristo para nosotros. Ya nos dio a nosotros la justicia de Dios. Ya nos dio la santificación. Ya nos dio la perfección también. Por eso, hermanos, amados, no busquen nada en su carne, sino en Jesucristo. En la palabra de Dios, en el corazón de Dios. Ustedes no busquen nada en su carne. A ver, ¿estoy bien o mal? ¿Tengo pecado o no? ¿Estoy qué? ¿Cómo? No piensen más en las cosas de la carne, sino en la cosa del Espíritu. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que logró Jesucristo para mí? Amén. Eso piensen. Ellos son los, aquí dice, a ver, 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ellos son los del Espíritu, ¿sí? Los que piensan en la cosa del Espíritu. Amén. ¿Me hago entender? ¿Sí? Todo está bien claro, ¿verdad? 6. ¿Por qué el ocuparse de la carne es muerte? De la carne sale muerte nomás. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Del Espíritu de Jesucristo, de la palabra de Dios, sale la vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dentro de la carne, aunque sea lo mejor, lo maravilloso, lo precioso, lo excelente, no pueden agradar a Dios según la carne, sino según el Espíritu, según Jesucristo. Nosotros podemos agradarle a Dios, podemos caminar con Dios sin ningún problema.
¿Qué quiere ver Dios en la vida nuestra y en el corazón nuestro? Lo que hizo Jesucristo. La huella de la sangre de Jesucristo. Eso Dios quiere ver. Mira, en el corazón de este hombre tiene mi pacto o no. Al ver el pacto que Dios nos dio a nosotros en el corazón nuestro, Dios, eso es, adelante, eres mi hijo, adelante. Pero hay los que tiran el pacto de Dios. Señor, soy pecador, llora nomás, pensando en las cosas de su carne. Dios no puede ver ninguna huella de Jesucristo en su corazón, ni pacto que Dios puso, porque ellos tiraron. Entonces, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Eso sucede. Por la carne, nadie puede agradarle a Dios. Por el Espíritu, sí. Por Cristo, sí. Esto no tiene nada que ver con la carne nuestra, ni con el esfuerzo nuestro, ni con las obras nuestras, sino 100% por las obras de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, ya nos abrió el camino nuevo y vivo. Amén. Así nos hizo justificado, santificado, perfecto también. Por eso somos justos, según la obra de Jesucristo. Somos santos, conforme la palabra de Dios. Estas cosas son las cosas del Espíritu. Amados, dejen sus pensamientos y vuélvanse a la palabra de Dios. Aquí están las cosas del Espíritu. Aquí están las palabras de Dios. No se queden con lo que dice su conciencia, su corazón, sino lo que dice la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a volvernos a la palabra de Dios, dejando nuestros pensamientos, por favor. Por favor. Dios no le interesa de lo que hacen ustedes, sino le interesa de lo que hizo Jesucristo para ustedes. Jesucristo ya dijo, consumado es. Entonces, por la obra de Jesucristo ya está nuestra santificación. La justicia de Dios ya está para todos nosotros. La vida eterna también. ¿Todo está bien claro? Vamos a volvernos a la palabra de Dios. Cada uno dejando su pensamiento. Vamos a leer por último este versículo para culminar. 5. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por favor, no piensen en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Que hizo Jesucristo, que logró Jesucristo, que lo que Dios nos dio a nosotros. Amén. Jesucristo ya logró la justicia de Dios, la santificación. Ya nos dio la vida eterna también. Jesucristo ya logró. Aseguró con su palabra, consumado es. Quédense tranquilos, por favor. No ignoren la obra de Jesucristo, sino acepten, por favor. Oremos. Señor, durante mucho tiempo nosotros fuimos engañados por Satanás. Por eso buscamos nosotros la solución, la salida en la carne nuestra, haciendo muchos esfuerzos, muchas obras, con bastantes lágrimas también.
Ahí no hemos podido encontrar ni lograr nada de nada. Pero Dios había preparado todo perfectamente en Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo, Dios ya nos había limpiado perfectamente una vez para siempre. A través de la obra de Jesucristo, Dios nos había dejado bien santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados también. Muchas gracias, Señor, por habernos dado la vida nueva y eterna. Gracias, Señor. Señor, que bendiga a todos los que oyen esta palabra a través de este culto. Estén donde estén, no importa la frontera, la ubicación tampoco. La denominación tampoco importa para Dios. Por favor, Señor, que se manifieste en el corazón de todos los que oyen esta palabra para que no ignoren la obra de Jesucristo, sino acepten con el corazón esta palabra. Para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ya no hay más condenación. ¿Por qué? Jesucristo ya logró la eterna redención, el perdón eterno del pecado. Muchas gracias, Señor, por habernos dado la vida eterna y el perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento también. Muchas gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias esta mañana. Así compartimos la palabra de Dios. La Misión Buenas Nuevas Paraguay abrió la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay desde el 1 del mes junio, desde la semana pasada. De lunes al viernes sigue la clase. Aún está abierta la inscripción. Ustedes pueden tomar la información en la página de Facebook de la Misión Buenas Nuevas Paraguay. Ahí pueden ingresar a la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay. Así van a poder estudiar la Biblia con el pastor Usupa, conmigo también. Y así vamos a seguir compartiendo. Todo lo que hacemos nosotros es para anunciar el Evangelio. En esta situación, pandemia, hay falta de atención médica, apoyo económico, etc. Obviamente, así es. Pero la iglesia tiene que predicar el Evangelio. Vamos a entregar esta esperanza, esta fuerza a todos, para que todos estén bien fortalecidos en Cristo, para poder superarse de su dificultad, de su enfermedad también, por favor. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto. Hasta luego.